Hola, yo soy Jazmín Itzel González y les voy a hablar sobre qué es un cupo. Sí, en el ámbito del comercio exterior. Pues bueno, como lo dice en el artículo 23 de la Ley del Comercio Exterior, se entiende por cupo de exportación o importación el monto de una mercancía que podrá ser exportada o importada, ya sea ya sea máximo o dentro de un arancel cupo. Bueno, y ustedes se estarán preguntando, pues, ¿qué es un arancel cupo, no? Bueno, un arancel cupo es el monto de una mercancía que podrá ser exportada o importada con un arancel, es decir, un impuesto, ¿no? Menor al que se le aplica a las mercancías sin este beneficio. Y una vez alcanzado el límite, pues ya se tendrá que importar y se deberá pagar el arancel correspondiente. Bueno, pues resulta que la autorización se otorga a través de un certificado de cupo, una certificación de cupo, perdón, y tiene una vigencia determinada, la cual se establece en el propio certificado. Ahí te dice. Resulta que los cupos permiten a las empresas, ya sean chicas, ya sean grandes, ya sean locales, o personas físicas que hagan uso de esto, disminuir los costos de sus importaciones y así en consecuencia sean más atractivas y competitivas respecto a otras operaciones, respecto a otras empresas que no se realizan bajo este esquema. Resulta que los cupos bajo el régimen de exportación, aunque generalmente son administrados o bueno, asignados por nuestro país, México, a veces son aplicados por otros países conforme a los tratados internacionales. Esto quiere decir que el arancel no va a ser el mismo el que se va a aplicar cuando queramos exportar algo a Rusia, que algo a Estados Unidos, que algo a Inglaterra. Pero bueno, ya diciendo esto, resulta que los cupos propician la oportunidad para que las mercancías nacionales lleguen a mercados extranjeros y en condiciones preferenciales frente a competidores de otros países, ya sea por el hecho de que estemos pagando un arancel menor o por tener acceso al mercado que puede ser limitado o restringido para terceros. Ok, bueno, en resumen, el cupo de exportación es un arancel menor y con este arancel menor como empresa nos beneficia, ya que si queremos exportar, como decía anteriormente, depende mucho de los tratados, depende de cuáles son los países que estén involucrados, pero como empresarios a la hora de exportar nos hace muy competitivos frente a otras empresas que están en otros países en el otro lado del mundo, así que sí nos beneficia. Solo quiero aclarar algo porque no es para nada malo el no saber qué es un arancel y creo que es muy importante, pero los aranceles es un impuesto o, o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados, ya sea enviados a otros países o que los traigan acá. Y pues nada, existen diferentes tipos y modalidades de aranceles, como por ejemplo el tipo ad valorem, expresado en un porcentaje sobre el valor de la mercancía ya cuando llega a la aduana. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar del arancel, o bueno, el impuesto al vino, determinado en 20% ad valorem. Si una botella tiene un valor de 200 pesos, el impuesto sería de 40 pesos. Entonces básicamente es eso, ¿no? Cabe destacar que no todos los productos que se exportan o se importan tienen el mismo ad valorem, que es el impuesto en porcentaje. ¿Cómo se solicita un cupo?
Se deben de realizar dos trámites ante la Secretaría de Economía: solicitud de asignación de cupo y solicitud de expedición de certificado de cupo. Existen tres mecanismos para la asignación de cupos. Licitación pública. Es el procedimiento mediante el cual se distribuye el monto de un cupo entre aquellos interesados dispuestos a realizar un pago por la adjudicación de una parte del cupo con base en los precios más altos ofrecidos. Los interesados acuden presencialmente a un evento en la Secretaría de Economía a presentar sus ofertas en un escenario de libre competencia. Las autoridades participantes realizan la revisión de ofertas, así como el cumplimiento de los requisitos, como formas, cheques, etc. Y se adjudican las posturas válidas, es decir, aquellas que cumplen. El siguiente es la asignación directa. Consiste en la distribución del monto determinado de un cupo entre un número de personas o empresas interesadas, con base en ciertos criterios establecidos en el marco legal vigente. Estos criterios pueden consistir, por ejemplo, en nivel de participación en la producción nacional, nivel de participación en exportaciones, nivel de participación en importaciones, consumos, entre otros. Y el último es primero en tiempo, primero en derecho. Consiste en la distribución del monto determinado de un cupo conforme al orden de prelación de las solicitudes de los interesados, es decir, conforme se van recibiendo por la autoridad y hasta agotar la cantidad existente. Criterios de asignación del cupo. Mecanismo de asignación: asignación directa en la modalidad de primero en tiempo, primero en derecho. Cuando el solicitante haya sido beneficiario de 4 expediciones, a efecto de poder autorizarle certificados subsecuentes, deberá demostrar el ejercicio de por lo menos una de las expediciones otorgadas, adjuntando copia del pedimento de exportación, de forma tal que durante el periodo de vigencia del cupo los beneficiarios no cuenten con más de 4 certificados sin comprobar. Aspectos normativos. Fundamento legal. Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar al Japón naranjas originarias de los Estados Unidos mexicanos al amparo del arancel cuota, establecido en el Acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre los Estados Unidos mexicanos y el Japón, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2010 y su última reforma publicada el 3 de marzo del 2012. A este tratado se le conoce como Acuerdo Japón, el cual también ayuda a exportar otros productos como la miel natural, el jarabe de agave, jugos de naranja congelados y demás. Estaré hablando sobre la solicitud de asignación y la solicitud de expedición de certificado de cupo en el ejemplo de México con Japón. El acuerdo para el cual se dan a conocer los cupos para internar al Japón de naranja, originario de los Estados Unidos mexicanos, al amparo del arancel cuota estabilizado en el Acuerdo para Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos mexicanos y al Japón. El primer paso es los cupos de naranja originarios de Estados Unidos mexicanos que podrían ser internados al Japón durante el periodo anual que comprende del 1 de abril de cada año al 31 de marzo del siguiente año, al amparo de los aranceles cuotas estabilizados en el aprendizaje 1 del protocolo modificatario al Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos mexicanos y el de Japón, a partir del 1 de abril de 2012. Lo segundo sería que se aplicaría a los cupos a que se refiere el presente acuerdo, que es el procedimiento de la asignación directa. Tercero sería la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General del Comercio Exterior, asignaría a los cupos dentro de los 7 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Paso 4 sería la solicitud de asignación del cupo a que se refiere este acuerdo debería presentarse en el formato SE 03011
1, que es el solicitud de asignación de cupo ante la ventanilla de atención al público de la representación federal de la Secretaría de Economía, que corresponde, en el caso del cupo referido en el número 2 del cuadro previsto en el punto primero del presente acuerdo, se debería anexar copia de la orden de compra del cliente. Una vez obteniendo la asignación, el beneficiario debería solicitar la expedición de certificados de cupo por embarque mediante la presentación del formato SE 03013-5, que es solicitud de certificados de cupo, ante la ventanilla de atención al público de la misma representación federal de la Secretaría de Economía, que corresponde, la cual expediría el certificado de cupo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. La vigencia de los certificados de cupo a que se refiere este acuerdo sería el 31 de marzo de cada año. Dentro de los 5 días siguientes al término de la vigencia de los certificados de cupo, el beneficiario debería reportar la utilización de los certificados expedidos y devolver los que no se han sido utilizados. El incumplimiento en la presentación de este reporte podría considerarse como causal de opinión no favorable en subsecuentes asignaciones del cupo. El quinto paso sería: los formatos a que se hace referencia en este acuerdo estarían a disposición de los interesados en las representaciones federales de la Secretaría de Economía o en la página de Internet de la Comisión Federal de Mejoría Regulatoria.